Si tú quieres contratar al mejor gerente de ventas, tiene que haber sustancia en esta respuesta. Reclutar un gerente de ventas siempre ha sido un reto para todas las empresas. Si tú eres gerente o si eres director general y estás buscando reclutar un gerente de ventas, ya sea para cambiar a un gerente que ya tienes o para abrir un nuevo territorio, quiero darte unos consejos para reforzar tu entrevista. ¿Okay? La verdad, el proceso, no me voy a meter mucho en este video en el proceso de selección, simplemente voy a hablar de la entrevista. Cuando tú te sientes y tengas esos candidatos que quieras entrevistar, es bien importante que abordes, desde mi punto de vista, 3 aspectos principales. Puedes abordar obviamente más aspectos, pero ahorita me quiero enfocar en 3 aspectos muy importantes que tú necesitas saber de tu gerente de ventas o del candidato que tienes. Primero, necesitas saber acerca de sus resultados, necesitas saber acerca de su actitud y necesitas saber acerca de la metodología de trabajo. Probablemente también necesitas saber otras cosas, pero ahorita quiero enfocarme, si me lo permites, en esas 3 categorías. De hecho, un buen consejo que te doy es que administre las categorías tú que tengas dependiendo los valores que tú le des al perfil de gerente de ventas. Pero no puede ser de manera general. Tienes que tener muy claro cuáles van a ser esas categorías de temas que tú quieres obtener información del candidato. Vamos a hablar primero de resultados. Y para resultados quiero definirte algo, ¿no? Resultados es lo que ha logrado tu candidato como gerente de ventas en el pasado. ¿Qué ha logrado? ¿Qué ha hecho? Y tú necesitas tener mucha información. Ahora recuerda algo antes de profundizar esto. Estar en una entrevista es muy importante que el gerente pueda hablar. O sea, tus candidatos deben de hablar más de lo que tú hablas. Tú debes de hacer preguntas, debes de controlar la entrevista. Conozco muchos casos donde gente que estás entrevistando que tiene mucha experiencia controla la entrevista y la persona que necesita saber del candidato pues se la pasa, es el que es entrevistado, ¿no? Entonces tú asegúrate que tu candidato sepa que esta sesión es para conocerlo más. A mí cuando me pasa esto que el candidato empieza a hacerme preguntas referente a cómo es la empresa, cuánto ganan, etcétera, yo le pongo un alto y le digo, señor candidato, mire, en esta entrevista, en este momento, en esta primera entrevista, nosotros queremos saber más de usted en esta primera etapa. Me gustaría hacerte una serie de preguntas para obtener información, para ver si tu perfil cuadra con nosotros. Y después, ahora sigue tú con una serie de preguntas donde podemos retroalimentar. Pero es bien importante que en la entrevista no estén ustedes intercambiando una pregunta con otra pregunta. Tienes que alinear al que estás entrevistando a que primero contestes tus preguntas. Este es un error muy común que yo veo en las entrevistas y a veces la persona que está siendo entrevistada puede controlar la información, puede controlar la misma entrevista. Ok, entonces, primer punto, resultados. Tú lo que quieres saber es cómo se ha comportado tu gerente de ventas y para eso una pregunta que yo recomiendo ampliamente es que le digas cuál ha sido tu mayor logro en ventas en los últimos 5 años. O depende de la experiencia que tenga o en toda tu carrera. Que te dé su mayor logro. Aquí lo que tú estás buscando es que el candidato te entregue información. Que no sean logros simplemente, logré un objetivo de ventas, logramos incrementar 10% el año pasado. Si tú quieres contratar al mejor gerente de ventas, tiene que haber sustancia en esta respuesta. Obviamente tiene que hablarte de crecimientos, obviamente te tiene que hablar de logro de objetivos, pero te tiene que hablar de estrategias implementadas, de que haya logrado tomar su departamento de venta en un punto A y ya lo llevó al punto D. Esa parte es bien importante que tú explores en el candidato. ¿Por qué? Porque es bien fácil decir, pues logré un resultado que nos dio un crecimiento del 15%. Pide más detalle, o sea, es muy fácil entrenarse o prepararse para una entrevista y causar muy buena impresión. Pero a veces los candidatos no se están esperando una serie de profundidad en las preguntas. Aquí, cuando hablamos de resultados, sí necesitas buscar mucha profundidad. Mucha profundidad. Una pregunta, como te digo, es, háblame de tu mayor logro en ventas. Y te tiene que dar sustancia aquí. Segunda pregunta que te recomiendo para reforzar tu entrevista es,
¿Cuál ha sido tu mayor fracaso en ventas? Esta pregunta, la verdad, en lo particular me fascina, porque es muy fácil hablar de nuestros logros, pero es difícil hablar de nuestros fracasos. Mi experiencia me dice que un gerente de ventas que no ha tenido fracasos fuertes, es muy difícil que también haya tenido logros increíbles. Yo puedo hablar media hora de mis fracasos o todo un día completo de mis fracasos como gerente de ventas. Y no lo digo como orgullo, lo digo porque hemos intentado cosas. Si un gerente de ventas no ha tenido fracasos relevantes o fracasos que le hayan enseñado, realmente es un gerente que no ha experimentado mucho. No ha experimentado mucho y por lo tanto muy probablemente los resultados que tenga son consecuencias de muchas otras variables en el mercado, pero no de una acción fija que él creó. Bien importante, pregúntale sobre sus fracasos. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso? Y luego pregunta, ¿cómo te sentiste con esos fracasos? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo solucionaste? ¿Cómo lo cambiaste en un éxito? ¿En qué quedó ese fracaso? ¿Qué te enseñó ese fracaso? Son preguntas de profundidad para que tú entiendas qué tanta mentalidad de resultados tiene este candidato que tú estás entrevistando. ¿Sale? Otra pregunta que yo te recomiendo es, ¿qué resultado esperas obtener con nosotros? Es decir, con tu empresa. El candidato al asistir a una entrevista contigo, obviamente él trae una expectativa por el cual llegó. Y no solamente es la típica que te dicen, estoy ampliando mis opciones, necesito saber qué más opciones hay. Yo entiendo eso, pero tú necesitas más detalles. Una entrevista, es tu gerente de ventas, va a ser el responsable de traerte tus ingresos. No puedes quedarte con respuestas superficiales en ninguno de los casos. Por lo tanto, tú debes de preguntar, ¿qué expectativa tienes al querer trabajar con nosotros? ¿Sí? ¿Por qué estás buscando una segunda oportunidad? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué quieres alcanzar? Y ahí el gerente te tiene que dar mucha profundidad. ¿Ok? Entonces, esta es una parte que a ti te sirve reforzar el tema de resultados. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a la parte de actitud. Esta es la otra parte que te comenté, que es una parte que necesitamos hacer preguntas para extraer el tema y la sensibilidad que tiene él sobre una actitud positiva. Si tú le preguntas a una persona que se mida del 1 al 10, ¿cuál es su actitud positiva? Te van a decir 8, 9, 9.5. Es muy normal esa respuesta. Esas respuestas son predecibles. Pero tú lo que debes de tener es más detalle en las respuestas. A eso está bien que yo uso eso. Yo le digo, oye, fulanito de tal, José, del 1 al 10, platícame cómo te consideras en tu actitud. Siendo 1, actitud baja, siendo 10, excelente. Obviamente me espero, como les dije, un 8, un 9, un 9.5. Pero luego profundizo y se me contesta, Janiel, ¿sabes qué? Tengo una actitud 9. La pregunta que sigue es, ¿por qué te mides en 9? Dame detalles. Demuéstrame por qué te calificas en un nivel de actitud importante 9. Y honestamente, si te explica cosas muy generales, tienes que profundizar más. Muchachos, todos debemos de entender que una actitud positiva, no, hay personas que tienen actitud positiva, que es mucho de su personalidad, sí, pero la siguen trabajando. Una persona que no lee, una persona que no estudia, una persona que no trae una práctica de hábito para generar una actitud, realmente es muy difícil que esa actitud positiva lo sostenga, sea sostenible esa actitud positiva. Por lo tanto, tú debes de preguntarle esto, o sea, ¿cómo te mantienes motivado? O sea, ¿por qué te mides del 1 al 10? ¿Y por qué te pusiste el 9? Y luego, dime tu estrategia para mantenerte motivado. Es muy importante que te dé una estrategia, que te dé detalles, porque es muy fácil falsear la respuesta a esta pregunta. Entonces necesitas detalles. Y cuando tú estás buscando qué es lo que hace para mantenerse motivado, obviamente tú lo que buscas es que te diga que lee, que estudia, cuál es su rutina matutina. Le puedes decir esto. Yo le digo mucho a los candidatos, oye Juan, platícame, ¿cuál es tu rutina matutina? Por la mañana. ¿Cuál es tu rutina una vez que termines de trabajar? ¿Cuál es tu rutina el fin de semana? Esa información que tú le pides te va a dar materia para entender qué tan bueno es su actitud. La actitud se demuestra con acciones, se demuestra con cosas que hacemos y no simplemente con palabras. ¿Okay? Ahora bien, la otra parte.
de metodologías. O sea, tú quieres contratar a un gerente de ventas para que te dé resultados, ¿no? Y los resultados van directamente proporcional al tipo de metodología que tiene, ¿verdad? Entonces, yo pregunto mucho temas como, imagínate que tengas a un vendedor, a un equipo de ventas, perdón, de 20 vendedores, y quieres implementar una estrategia. Explícame cómo influyes en ellos. Es una muy buena pregunta. ¿Cómo influyes en ellos? ¿Cómo logras influir en el vendedor o en el equipo para alcanzar resultados? Y cuando te den la respuesta, asegúrate que depende de los niveles que te esté dando la respuesta. Preguntes, ¿por qué? ¿Por qué harías esto? ¿Por qué lo intentas? Te da una idea y dile, ¿y qué consigues con eso? Vamos a suponer que te diga, yo tengo sesiones todos los lunes para motivarlo. Vamos a suponer que fue eso. Pregúntale, ¿y por qué haces eso? ¿Qué ganas con hacer eso? Cuando profundizamos en las respuestas que nos da nuestro candidato, podemos ver si realmente es algo que sí hace o que simplemente son respuestas fabricadas. Aguas con las respuestas fabricadas. Otra pregunta es, pregúntale, ¿cómo es un día normal de trabajo para ti? ¿Cómo es tu mañana? ¿Cómo es tus tardes? ¿Cómo son tus tardes, noches? ¿En qué momento te preparas? ¿En qué momento estás con tus vendedores? Que te escriba una rutina. Yo a veces les digo, ¿sabes qué? Aquí está la pluma, aquí está un papel, le pongo la pluma y dime, de 8 a 9 escríbeme qué haces, de 9 a 10 qué funciona, de 10 a 11. Y lo llevo en unos minutos a que me explique su mejor día. Y luego, o un día regular, ¿verdad? ¿Para qué? Para entender cómo trabaja. A ver si envuelve los conceptos de metodología que tú estás buscando. La otra es, explícame, dentro de lo mismo de la metodología, explícame cuáles son los elementos que consideras para hacer un plan de ventas. Es muy buena pregunta porque tú contratas un gerente de ventas para que te traiga resultados, para que te haga estrategias. Debemos de conocer cuáles son los elementos que usa ellos para el plan. ¿Ok? Es súper importante. Otro, platícame cuál consideras tú que es el mejor proceso de ventas que debe llevar un vendedor en general. Platícamelo en general. Y que te lo diga, ¿verdad? A lo mejor el proceso, hay que tener cuidado, no va a ser muy parecido a tu industria por si estás contratando gente de otra industria, pero sin embargo te sirve para ver una lógica. Entonces habla de proceso, que te dé detalles y ahí tú puedes ver dónde se inclina el gerente. A lo mejor el gerente está muy inclinado en la prospección, en el seguimiento, en el cierre, o lo peor, puede ser un vendedor que solamente esté concentrado en la administración, que está en las juntitis, y ese tipo de gerente, créeme, no te conviene. Ahora bien, último, ¿qué herramientas tienes? ¿Con qué herramientas cuentas para ser un buen gerente de ventas? Trata ahí que te lo comente, trata que te lo diga. Y la verdad yo creo que ahí puedes tú agarrar a ver qué herramientas de las que tiene puedes usarlas en tu empresa. Y por último, que yo le pregunto es, bueno, las últimas dos preguntas, una muy rápida es, ¿qué herramienta te gustaría tener para desempeñar mejor tu trabajo? Vamos a ver si este gerente ha intentado cosas. Es decir, a lo mejor dice, ¿sabes qué? En esta empresa donde estoy actualmente, hubiera querido tener este tipo de CRM, hubiera querido tener este tipo de sistema, hubiera querido tener que mis vendedores tuvieran esta tecnología. Bueno, es bien importante saber qué quiere ese gerente en relación con lo que ha obtenido. ¿Ok? Y otra pregunta que te puede ayudar es, haz una dinámica, más bien, en vez de preguntas, una dinámica. Yo siempre le digo a los candidatos, imagínate que yo soy vendedor tuyo, ¿ok? Imagínate que mis resultados en desempeño están por abajo del promedio. ¿Cómo me coacharías? ¿Cómo me ayudas a entender que debo de mejorar? Y yo quiero ver cómo se relaciona ese gerente con el vendedor. Quiero saber qué preguntas le hace, qué orden de preguntas lleva, qué metodología tiene. Y más o menos este ejercicio va a durar unos 10 minutos. Es súper importante para ver en la realidad cómo ese gerente, ese candidato se está desempeñando. Bueno amigos, quise transmitirte unos pequeños consejos para reforzar tu entrevista. Sé que tener un gerente de ventas es muy importante para tu organización y honestamente debes de ser muy precavido para poder tener grandes resultados. Permítame salirme del script, no se te olvide, en mi libro Cambies o te cambian está una metodología de cómo entrevistar al gerente mucho más detallada. Aquí te di simplemente unos tips, pero créeme que vale la pena que siempre estemos revisando la calidad de preguntas
la calidad de preguntas que tú pudieras hacerle al candidato. Contratar un gerente de ventas requiere de mucha preparación, entrevistarlo requiere de mucho orden. No subestimes el orden. Mucha suerte, amigos, que te vaya muy bien en ventas. Contrata al mejor gerente de ventas posible. Gracias, amigos.